No, profe. Artísticas Y tanta desarrolladas modalidad. en el Imperio Romano, llamado Ya, Imperio ya, ya. Bizantino, Profe, échele la desde el madre por grosero. siglo IV al siglo XV, ¿sí? Obviamente hace parte de la Iglesia Ortodoxa. Me imagino saben qué significa ortodoxa, por casualidad, ¿alguno sabe? No. ¿No? Grave. Cuando se ¿Uno de habla los dientes? ¿Algo de así? ortodoxa, digámoslo como antiguo, que digámoslo, guarda esas costumbres iniciales de cualquier o tradicional. Sí, señor, muy bien, ¿sí? Obviamente los primeros cristianos heredaron de los judíos el rechazo a las imágenes. Tengan en cuenta que acá ya se empieza a ramificar cristianismo y catolicismo, ¿no? Pues obviamente ustedes saben que hay partes de la religión cristiana obviamente no adoran las imágenes, sino más la idea, ¿sí? Ahorita le repito lo de la tarea, Waldron, ¿listo? Es hacer un dibujo. Ortodoxo. Sí, dime. Ortodoxo, bueno, ahí se quedó. Bueno, listo, pues obviamente ya se empieza esa ramificación de entre, pues obviamente Ortodoxo casi como decir arcaico. Exacto, sí, arcaico, tradicional, sí, porque pues solamente cuando se habla de iglesia ortodoxa, habla de esa tradicional, de la primera iglesia que fueron surgiendo, sí. Obviamente, también se dan, digámoslo, esa relación entre las sinagogas obviamente con el catolicismo, sí, pues obviamente esos, digámoslo, hacen parte del desarrollo histórico de, obviamente, el cristianismo y el catolicismo. Pues obviamente, digámoslo, un investigador prominente de este tipo de arte se llama Ernst Gombrich, ¿sí? Es un historiador, ¿sí? De arte, que pues solamente es el que nos va a presentar el día de hoy, ¿sí? En qué consiste el arte bizantino. ¿Listo? Bueno. Listo. Características de la arquitectura bizantina. Pensando en todas estas cuestiones, los bizantinos idearon diferentes maneras de dar solución a sus necesidades en materias artísticas. Conozcamos una de ellas. Adopción de la planta basilística y el desarrollo de la planta centralizada. Adopción de elementos constructivos romanos, nuevo uso de aportes arquitectónicos y desarrollo del icosionato. Listo. Presten atención. La adopción de las plantas de las basílicas y el desarrollo de las plantas centralizadas. Bueno, la primera solución que hallaron los bizantinos fue adaptar las basílicas romanas o salas reales a las necesidades litúrgicas. ¿Qué son las necesidades litúrgicas? ¿Saben qué es liturgia? Como una explicación. La No. palabra, como la Biblia, como todo eso. No, Sí, pero bueno, va relacionado. Cuando se habla de liturgia, se habla de, digámoslo, de la misa, ¿sí? Es la misma vaina, lo que conocemos nosotros como misas, ¿sí? Bueno, y obviamente de la corte imperial. El historiador nos dice, estas construcciones, las basílicas, eran empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de justicia, consistiendo principalmente en las salas. Los voy a silenciar, que es que se escucha mucho ruido por ahí. Ya, listo. En las grandes salas oblongas con estrechos y bajos compartimentos en las paredes laterales, separadas de las principales mediante hileras de columnas. Bueno, obviamente, ¿eso qué quiere decir? Que utilizaron, digámoslo, mercados, centros de aglomeramiento popular y las fueron convirtiendo en basílicas. ¿Listo? Acá les voy a presentar un diseño. Perdón. Listo. Como pueden ver, en el lado izquierdo es, digámoslo, una basílica, ¿sí? Ahí muestran cómo adaptan, digamos que eso es una especie de mercado, ¿sí? Y solamente con la adaptación, digámoslo, de las construcciones laterales que vemos ahí en la imagen, se puede convertir en una basílica, ¿sí? Y obviamente, de planta centralizadas, es la del lado del derecho. Pues solamente acá en Colombia, la mayoría de iglesias son basílicas, ¿sí? Que comparten una especie de misma
espacio como rectangular. En cambio, acá en Colombia, si acaso hay como una o dos que son basílicas centralizadas. ¿Listo? Estos son los modelos de basílicas que encontramos a nivel jerárquico en Italia. ¿Listo? Bueno, adopción de elementos constructivos romanos. Obviamente, a nivel constructivo, los bizantinos adoptaron las técnicas y recursos constructivos del Imperio Romano. Entre los elementos romanos usaron principalmente las bóvedas, como vemos en esta imagen del lado izquierdo, ¿sí? Las cúpulas, que es la imagen de la mitad, cuello otra vez, bueno, y contrafuertes, que es de esta imagen del lado derecho, ¿listo? ¿Cuál es la función de, obviamente, estas contrafuertes? Dicen que se utilizan, digámoslo, para energizar, digámoslo, o recolectar energía espiritual, ¿sí? Bueno, nuevos usos de los aportes arquitectónicos. La arquitectura bizantina aportó el uso de pechinas. Las pechinas son estas imágenes que vemos en esta primera imagen, ¿sí? Y pues obviamente como sostenimiento de las cúpulas aplicadas en las plantas centralizadas, asimismo diversificaron los capiteles, ¿sí? Los capiteles es esta decoración que vemos en la parte superior de la columna en la imagen derecha, ¿sí? Desarrollos de lo iconostasio, perdón. Aparte el objetivo litúrgico característico del cristianismo oriental es iconosiato, que proviene del templón. Recibe su nombre por los iconos que lo decoran. Este dispositivo se trata de un panel dispuesto en el altar de las iglesias ortodoxas de norte a sur. ¿Sí? Ya ahorita vamos a ver un diseño de eso. La función es resguardar al santuario donde se encuentra la Eucaristía, el pan y el vino. Actualmente, en las diferentes iglesias hay una especie de iconosiato, ¿sí? Iconatasio, perdón, ¿sí? Y pues obviamente no es, digámoslo, tan llamativo como lo es digámoslo, en esas iglesias de Italia, de Roma, que es, digámoslo, donde se encuentra todo popularmente a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, esta es un iconostasio del monasterio de Cocos de Rumania, ¿sí? Pues obviamente acá en Colombia, pues creo que en la Basílica Catedral de Manizales hay uno similar. Creo, no sé, no conozco Monserrate, pero estuve investigando, me parece que también hay uno de esos, pero sí confirmo el de la Catedral de Manizales, ¿listo? Que hay uno muy similar, o bueno, no similar, pero sí comparte la misma función. Y pues obviamente características de la pintura bizantina. Presten atención a eso. En un principio, el arte bizantino se inspiró en el arte paleocristiano, al igual que este reflejó el interés en el estilo greco-romano del imperio, que se sentía heredero. Al mismo tiempo asimiló la influencia del arte oriental, pero la necesidad de marcar la diferencia con el paganismo, ¿sí?, provocaría una transformación que pasaría obligadamente por discusiones teológicas. ¿Qué quiere decir? Pues solamente a medida que fue evolucionando, digámoslo, la religión, como ya les había mencionado anteriormente, se empezó a ramificar cristianismo y catolicismo, ¿sí? Porque pues solamente las diferencias, digámoslo, son mínimas, pero lo que los diferencia es más que todo este tipo de imágenes y arquitectura, pues obviamente ellos, para los cristianos, este tipo de cosas no son, digámoslo, las más importantes, ¿sí? Entre ellas, bueno, las doctrinas circulantes, la más aceptada fue la tesis de la doble naturaleza de Jesús, Jesús humana y divina, ¿sí? Pues obviamente ahí empieza, digámoslo, ese debate entre pues obviamente cómo van a presentar la idea de Jesús en los cuadros. Si desde su parte, digámoslo como lo vemos en esta imagen que estamos viendo acá, desde su parte humana, ¿sí? O desde su parte divina, ¿sí? Pues obviamente en el Antiguo Testamento utiliza la iglesia, digámoslo, dice lo siguiente: es la imagen de Dios invisible, ¿sí?
¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a mostrar a Dios desde su parte humana y parte divina. ¿Listo? El icono como máxima expresión del arte bizantino, pues solamente, como lo dice el subtítulo, las primeras manifestaciones del arte bizantino fueron icónicas, por lo que empezaron a caracterizar, digámoslo, o a mostrar esa parte de divinificación del ser humano, ¿sí? Y obviamente empezaron a utilizarlas en las liturgias o, digámoslo, en parte decorativas de las iglesias, ¿listo? Por ejemplo, acá hay como una pequeña explicación, ¿sí? De lo que consiste en las imágenes litúrgicas de ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las inscripciones, como lo dice Royland Viloria, que es un investigador de arte bizantino, él da como este esquema de lo que significa cada imagen en el arte bizantino, ¿sí? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cada una. Por ejemplo, el rostro frontal reservado para los personajes santos propios por su propio mérito, Jesús, ya que están en la gloria divina, como lo vemos de izquierda a derecha, ¿cierto? Ahí, obviamente. El rostro de perfil es reservado, aún no alcanza la santidad plena o no tiene santidad por su propio mérito, pues solamente apóstolos, ángeles, sí. Las orejas se ocultan bajo el cabello y solo dejan ver sus lóbulos. Ya les digo, como símbolo de lo que se escucha en silencio. La frente se representa ancha y para dar cuenta del pensamiento contemplativo. El cuello del Pantocrator, creo que este es el que hizo Mesa el año pasado, a Pantocrator, aparece hinchado, indicando que se insufla el Espíritu Santo. La boca no requiere, digámoslo, mayor protagonismo, es pequeña, de labios finos, la mirada siempre está dirigida al espectador, excepto que atrae digámoslo, una escena, ¿sí? Y por último, listo, esto fue lo último. Bueno, chicos, referente a la entrega del trabajo, creo que durante el proceso, creo que tienen hasta la próxima clase para entregarlo, creo que hasta el lunes, ¿sí? Pues solamente por Facebook creo que subieron fue las guías, pero no han subido, digámoslo, creo que los correos, ¿sí? Entonces en el transcurso de estos días van a subir, me imagino que los correos electrónicos para que suban los trabajos. ¿La subieron? ¿Ya lo subieron? Ah, bueno, listo, porque no he revisado Facebook ahorita, listo. Entonces, y dice el plazo de entrega, por casualidad. Hasta el 30. Hasta el 30. ¿Hasta el 30? ¿De Sí, qué? pues ahí dicen las guías. El jueves. No Hasta sé el si es jueves. más. Listo, Profe, listo. si dan ese plazo nomás es porque están fáciles las guías, ¿no? Sí, pues realmente no es tan complicada, ¿sí? Lo que yo les requiero es que de pronto, pues, les pedí fue creo que un cuadro comparativo, si no estoy mal. No. Y pues... No, un mapa mental. Mapa mental. Perdón, ¿sí? Veo cuadros comparativos, mapas mentales. Listo. Uy, Mapa mental No es lo y mismo. ténganlo en cuenta. No es lo mismo. Y ténganlo en cuenta. De pronto el punto más complicado sería este que les estoy diciendo del arte bizantino. Pues solamente consultar, digámoslo, una pintura, una escultura, hacer el bosquejo, ¿sí? Pues lo mejor que puedan con lo que tengan. No estoy diciendo que tienen que hacer con un lienzo, todo este tipo de cosas, ¿sí? Y pues, Decir que fue lo que le llamó la atención. Exacto. Eso sería de pronto el punto más largo. De resto no sería más. Entonces, creo que ya ahí por medio del correo, pues solamente, si algo, bueno, de una vez aclaro algo. Si es mejor por casualidad, aprovechando que están todos, si de pronto en las actividades que tenían que enviar antes del 20 de abril, de pronto muchos de ustedes enviaron y rebotaron, entonces pueden enviarme el correo a ese correo electrónico que nos acabaron de dar, ¿listo? Bueno. Listo. Porque los anteriores trabajos a mí no me envió ninguno. Por eso, entonces si algo, pues, por mi parte lo puede enviar ahí, no sé si los otros profes, pero creo que vamos a hacer como en sintonía lo mismo, ¿listo? Bueno, listo. Listo, muchachos. Listo. Entonces no